ADN ha presentado una propuesta de enmienda constitucional que ha generado polémica por su contenido. Para analizar el mismo nos acompaña Lucía Pozo, asambleísta de la bancada oficialista. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Liz. Muchísimas gracias por este espacio y un saludo cordial a todo el pueblo ecuatoriano. A usted por acompañarnos, pero antes de entrar en ese tema puntual, sí quiero empezar preguntándole sobre lo que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional, este acuerdo entre ADN y la Revolución Ciudadana para que no se archive este proyecto de ley de la trata de personas. ¿Es un acuerdo momentáneo o es quizás un acuerdo que está marcando el rumbo de lo que pudiera verse de aquí en adelante dentro de la Asamblea? Bueno, Liz, como han podido evidenciar ustedes y todo el pueblo ecuatoriano, la nueva Asamblea Nacional se ha caracterizado por mantener la democracia, el respeto por la diversidad de ideologías, y así hemos venido trabajando desde todas las bancadas. Y bueno, ese es el resultado de que a veces las diferencias también fortalecen el quehacer legislativo y democrático, y aquí seguimos para construir el Ecuador que todos soñamos desde el respeto, desde la diversidad. Pero ¿quién se dio, asambleísta? Porque eso no es lo que hemos visto a lo largo de este periodo legislativo, que hay un acuerdo entre quienes son sus opositores y una oposición pues que ha sido frontal desde el inicio, me refiero a la Revolución Ciudadana y ustedes en cuanto a las propuestas y todo lo que se ha venido presentando durante este tiempo legislativo. Obviamente, Liz, siempre van a existir las diferencias políticas, eso es claro. Nosotros pertenecemos a diferentes bancadas, tenemos la bancada de ADN, la bancada de la Revolución Ciudadana, la bancada de Pachacutic, compañeros independientes, pero cuando se trata de luchar por una visión de construir un país diferente, de fortalecer a los sectores a los que estamos legislando, pues existen estas coincidencias también, y más allá de ceder, es una coincidencia de que el Ecuador necesita legisladores coherentes, conscientes. Siempre va a existir las diferencias políticas y eso fortalece nuestro quehacer y la diversidad del legislativo. Así que aquí estamos para seguir construyendo y esperamos que podamos seguir en una línea de trabajo de respeto a pesar de las diferencias políticas. Y esas diferencias quizás también se han manifestado a raíz de la propuesta de la bancada de ADN de dar paso a una enmienda constitucional que elimine del artículo 35 esta mención de grupos prioritarios a las personas privadas de la libertad. Y quiero preguntarle por qué consideran, asambleísta, que es necesario hacer este cambio. Bueno, los cambios son inminentes, los cambios son necesarios. El pueblo ecuatoriano ha exigido un trabajo legislativo y también desde el Ejecutivo de poder colegislar de la mano, entendiendo las problemáticas principales que nos aquejan a todos los ecuatorianos. Producto de esto, pues hemos presentado como bancada ADN una propuesta de enmienda constitucional que busca fortalecer la arquitectura de la Constitución, respetando los derechos de las personas privadas de la libertad, reorganizándolos en el capitulado que les corresponde dentro de la Constitución, enmarcados en los derechos de protección, para prevenir las distorsiones en el sistema de justicia, para prevenir el uso y abuso de las garantías jurisdiccionales que se han venido dando desde el 2008 hasta la presente fecha, que más allá de garantizar una protección de derechos, han garantizado privilegios extralimitantes, extralimitación en el sistema de justicia, las solicitudes de acciones de protección ordinarias y extraordinarias, y la desnaturalización del habeas corpus correctivo ha sido el resultado en todos estos años, más allá de una garantía de derechos de protección. Por eso estamos trasladando a las personas privadas de la libertad del capitulado de personas vulnerables y prioritarias al capitulado de derechos de protección. Incluso hemos creado un nuevo numeral en el que se conservan los derechos enmarcados en la dignidad humana, con las limitaciones obvias de la privación de la libertad. Pero y ahí se genera también una polémica porque ya hay críticos, incluso representantes de derechos humanos, que dicen que esto puede estar más bien encubriendo un retroceso de derechos que son fundamentales para las personas privadas de la libertad, y se refieren a estos derechos estatales de educación, salud, rehabilitación. Bueno, Liz, es importante señalar al pueblo ecuatoriano, a los abogados constitucionalistas, a los expertos, que las personas privadas de la libertad en lo absoluto perderán los derechos consagrados en la Constitución, porque estos están descritos en el artículo 51 de la Constitución, el cual se traslada al capítulo 8 del mismo título 2 en derechos de protección. No se pierde ningún derecho, al contrario, se los refuerza en el capítulo que les corresponde. Además, las personas privadas de la libertad tienen un sinnúmero de
artículos que garantizan sus derechos, el 77, el habeas corpus también, el bloque de constitucionalidad que reconoce alrededor de 30 tratados internacionales en materia de derechos humanos están vigentes y son los tratados que también han permitido la construcción de políticas públicas para proyectos de rehabilitación y fortalecer la infraestructura del sistema carcelario. Entonces, no se pierde derechos, se los reordena en la Constitución con el fin de evitar la distorsión en el sistema de justicia. Con eso, entonces, se asegura que no hay estos vacíos de protección constitucional. No existen vacíos, al contrario, hemos fortalecido los argumentos. Recuerden que hace un año se presentó una propuesta similar en torno a la reforma al artículo 35 que la Corte Constitucional emitió su dictamen y hoy pues hemos fortalecido los argumentos. Es una nueva propuesta que le motivará a la Corte Constitucional a realizar un análisis técnico, legislativo, íntegro, transparente, en pro de prevenir la distorsión en el sistema de justicia y garantizar los derechos consagrados en la Constitución para las personas privadas de la libertad. Y estamos nosotros abiertos a comparecer, a realizar las mesas técnicas que sean necesarias y también hemos invitado a los compañeros asambleístas de todas las bancadas para que realicen su análisis técnico. Hemos entregado datos estadísticos, datos de criminología, datos económicos que les permitirán tener una amplitud en su análisis constitucional. Entonces acá únicamente estamos fortaleciendo la arquitectura de la Constitución del Ecuador para darle transparencia y luchar contra la impunidad. Pero ¿será realmente válido y suficiente? Se lo pregunto, asambleísta, porque en este intento de querer frenar la impunidad y devolver ese equilibrio al sistema judicial que ustedes han mencionado tiene como objetivo esta propuesta, ¿pasa netamente hoy porque la Constitución es muy garantista en ese sentido para este grupo de los privados de la libertad? ¿O pasa por quienes aplican lo que dice hoy la norma constitucional? Exactamente, Liz. Ese es el resultado de haber colocado en el lugar equivocado los derechos de cada uno de los grupos. El haber colocado a las personas privadas de la libertad dentro del capitulado de grupos vulnerables y prioritarios, lo que ha generado es la distorsión en el sistema de justicia, la mala interpretación por parte de los profesionales que ejercen la defensa técnica de las personas privadas de la libertad y ha dado puerta abierta para el uso y abuso de garantías jurisdiccionales, para desnaturalizar el habeas corpus correctivo. Entonces, una vez identificadas las problemáticas de la mala interpretación de la Constitución, se las reubica para que puedan ejercerlas con transparencia y pues tener coherencia también en el manejo del sistema carcelario, porque en los datos estadísticos que hemos entregado existe una brecha muy amplia entre la tasa de encarcelamiento por diferentes delitos en el Ecuador versus la tasa real, ¿no? La tasa proyectada y la tasa real de encarcelamiento tiene una brecha importante entre el 2009 y el 2023. Entonces, todos esos datos hemos entregado a la Corte Constitucional para que puedan ellos ayudarnos a corregir este error en la Constitución. Asambleísta, este proyecto llega en un contexto, se pudiera decir, particular, después de un revés en la consulta popular y referéndum. Sí quiero preguntarle si a lo mejor esta propuesta marca un cambio en términos de estrategia para la bancada de ADN y su rol precisamente también dentro de la Asamblea. Por supuesto, Liz, porque el pueblo ecuatoriano dijo no al mecanismo de reforma que se estaba proponiendo, que era el mecanismo de una asamblea constituyente, pero la insistencia del cambio por parte de la ciudadanía persiste. Recuerden que alrededor del 40% aceptó irse por esta medida legal que nos permitirá tener cambios en la Constitución, generar cambios para todos los ecuatorianos, y con las herramientas legales vigentes que tenemos, pues como asambleístas seguiremos luchando por ese cambio que ha sido plasmado como necesidad de todos los ecuatorianos y también plasmado en nuestros planes de trabajo, alineados también a la visión del Ejecutivo. Sí, para ustedes la lectura es que entonces la mayoría de ecuatorianos rechazó la vía para implementar los cambios y ahora van por vía enmienda constitucional. ¿Qué otros proyectos a lo mejor serán presentados o están preparando para presentar a través de esta figura? Bueno, este es el primer paso a través de un proyecto de enmienda y cada uno de nuestros compañeros asambleístas del bloque oficialista también están trabajando dentro de sus despachos para presentar propuestas ante la Corte Constitucional y ante todo un parlamento, porque recuerden que después de que
la Corte Constitucional emita el dictamen de vía, nosotros tendremos que esperar un año, pero también necesitamos el respaldo de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional para poder aprobar estos proyectos de enmienda. Entonces trabajaremos de la mano transparentemente con técnica legislativa para construir estos cambios. Sin embargo, ya en los próximos días nuestra coordinadora de bancada irá informando cuáles son los resultados del trabajo que vienen realizando los diferentes despachos del bloque de la bancada de ADN. Pero tengan por seguro que nuestro trabajo técnico y legislativo irá en pro de construir mejores días para todos los ecuatorianos. ¿No les preocupa, asambleísta, precisamente esa relación que ha venido teniendo el gobierno con la Corte Constitucional por un lado y por otro lado el tiempo que toma poder dar paso a una enmienda constitucional y el desgaste del gobierno natural por su mismo ejercicio, que eso puede influir en este camino también? Bueno, Liz, la relación que ha mantenido el gobierno nacional con la Corte Constitucional ha sido netamente profesional, ha sido técnica, enmarcado en los procesos y los protocolos, tanto que determina la Corte Constitucional en sus normativas como la Constitución de la República del Ecuador, y por eso seguimos trabajando con mecanismos que nos permitan construir los cambios que necesitan los ecuatorianos. Y en lo que concierne a la temporalidad que llevan estos mecanismos de enmiendas, estos mecanismos que buscan un cambio en la Constitución, también se abre el mecanismo de la fiscalización al sistema de justicia, porque una vez identificada la problemática que distorsiona al sistema, que sobrecarga al sector judicial, nosotros también abriremos nuestro mecanismo de fiscalización para garantizar la transparencia en el ejercicio del sector de justicia en el Ecuador, evitar la impunidad, luchar contra esta importante plaga que ha venido a quejar la seguridad de todos los ecuatorianos. Entonces tenemos diferentes mecanismos desde el legislativo, el ejecutivo hará lo propio dentro de sus competencias, pero tengan por seguro que hoy estamos motivados más que nunca para construir el Ecuador que todos merecemos. Asambleístas, están a 12 días de concluir su gestión por este año dentro de la Asamblea, serán de vacancia legislativa, pero parecería que el 2026 precisamente arrancará con un marcado proceso de fiscalización al interior del legislativo. Este sábado tendría que responder la comisión, por ejemplo, de fiscalización sobre la solicitud para dar paso a un juicio político al exministro de Salud, Jimmy Martin, por poner un ejemplo. ¿Será que esto va a primar en la agenda legislativa del 2026, esta función de fiscalización? Bueno, nosotros como asambleístas hemos respetado nuestras funciones, nuestras atribuciones consagradas en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hemos venido cumpliendo un plan de trabajo que lo hemos definido desde el inicio de nuestro periodo legislativo, pero enmarcado en la fiscalización, pero también en la construcción de leyes reales, viables para todos los ecuatorianos, para los diferentes sectores, y precisamente nos encontramos en la fase de evaluación del cumplimiento de nuestra agenda legislativa. Hoy realizamos un corte importante de la evaluación del cumplimiento. Hemos cumplido más del 40% de la agenda legislativa definida para nuestros 2 primeros años de gestión, y la fiscalización es una importante herramienta que, más allá de una persecución política como se la ha venido manejando en años anteriores, es una herramienta de construcción que permite identificar errores, aclarar procesos y transparentar ante la ciudadanía la gestión de las diferentes carteras de Estado. Lo que se busca es la transparencia en la administración pública, la integridad por sobre todas las cosas. Entonces ese es el enfoque de la fiscalización que realizaremos como bancada de ADN, buscar la eficiencia la eficiencia y transparencia en la administración pública. ¿Y cuáles serán las prioridades para empezar este 2026 como bancada legislativa? Las prioridades es cumplir con nuestro plan legislativo, con las leyes que hemos venido construyendo. En enero ya tendremos el tratamiento en segundo debate de varios importantes proyectos de ley, como es la reforma al COIP en materia de recategorizar las contravenciones de tránsito. Tenemos la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, varias leyes enmarcadas en las 15 comisiones especializadas permanentes, y en lo que concierne a la fiscalización, pues siempre atendiendo el clamor de la ciudadanía. Hemos recibido información por parte de diferentes sectores y en función de eso se traza una hoja de ruta de fiscalización, pero eficiente. Entonces, en enero nosotros ya arrancamos con la defensa en segundo debate de varios proyectos de ley que los estaremos anunciando oportunamente a través de nuestra área de comunicación. Gracias, asambleísta Pozo, por habernos acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, Liz. Un buen día para todos.